Hola a todos y bienvenidos al episodio 19 de Economía desde mi sofá. Poneos cómodos donde quiera que estéis, porque hoy vamos a analizar un tema que llena los informativos de manera recurrente, pero que pocas veces logramos entender en toda su profundidad. Hoy es un capítulo para prestar atención y que cada uno al final saque sus propias conclusiones. Hablamos de Palestina e Israel, de Israel y Palestina. Pero hoy no vamos a quedarnos solo en la superficie de las últimas noticias. Vamos a viajar en el tiempo para entender cómo la Tierra, la demografía y las decisiones políticas de hace un siglo nos han traído hasta aquí, hasta el 2026. Si tenemos que empezar y poner una fecha, esa es 1916, justo cuando la Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo. En Europa, los británicos y sus aliados estaban perdiendo millones de soldados contra Alemania. En este contexto, el Imperio Otomano se une a Alemania y lanza un órdago. Llama a la yihad contra los británicos y ataca a sus tropas en el Canal de Suez. Esto era una amenaza existencial. Si los británicos perdían el Canal de Suez, perdían el acceso a los recursos de su gran colonia, la India. Es decir, perdían el centro económico de su imperio. Pero bueno, antes de continuar, y para no perdernos, vamos a recapitular algunos datos clave que todo el mundo conoce, pero bueno, creo que no está de más recordarlos. Lo ideal sería tener un mapa delante con nosotros, pero bueno, yo creo que con estos datos nos van a ayudar. La Primera Guerra Mundial se inició en julio de 1914 y finalizó en noviembre de 1918. El Imperio Otomano fue uno de los estados más extensos y duraderos. Se inició en 1299 y finalizó en 1922, pasando de ser un sultanato, es decir, el líder era un sultán, a la actual República de Turquía. Por tanto, el Imperio Otomano duró 623 años. Esto es importante y, adicionalmente a la duración, es su extensión. El Imperio Otomano, durante la Primera Guerra Mundial, incluía, fijaos, la actual Turquía, que era el corazón del imperio, pero además todos los territorios actuales de Siria, Líbano, Israel, Palestina, Jordania, Irak, Arabia Saudita, Yemen y una porción de los Balcanes alrededor de Estambul. Este dato es muy importante para entender el proceso, porque durante la Primera Guerra Mundial no existían los países de Oriente Próximo que conocemos hoy. Todos esos países estaban dentro del Imperio Otomano, incluidos los territorios actuales de Siria y Palestina. En esos territorios, que eran del Imperio Otomano, había diferentes tribus y religiones. Había árabes musulmanes, cristianos y unos pocos judíos. Bien, volvemos a los hechos, ¿vale? Como decíamos, en 1916, el Imperio Británico, que quiere defender el Canal de Suez, que fue atacado por el Imperio Otomano, busca una alianza con algún grupo local que conociera la zona y lo hacen con los hachemitas. Es una tribu árabe que estaban establecidos en lo que hoy es Arabia Saudí. Como decimos, toda esa zona árabe estaba bajo el control del Imperio Otomano. Los hachemitas aceptan colaborar con los británicos y rebelarse contra el Imperio Otomano. A cambio, pues lo que quieren es poder establecer un gran estado árabe. Se llamaría la Gran Siria, que entre otras tierras incluiría las tierras de Palestina. Bien, pues fruto de esa colaboración, el líder hachemita Faisal y Lawrence de Arabia, seguro que os suena este nombre, Lawrence de Arabia era británico, inician la revuelta en junio de 1916. Después de 2 años, la revuelta en Oriente Próximo llega a su fin. Los británicos ganan al Imperio Otomano y Faisal, el líder árabe, entra vencedor en Damasco en octubre de 1918. Por su parte, Gran Bretaña y los aliados ganan la Primera Guerra Mundial. Y llega el momento que los árabes habían estado esperando, pues la creación oficial de ese Estado árabe de la Gran Siria, de la cual, como hemos comentado, Palestina sería parte. Bueno, vamos a parar aquí
hemos visto una cara de la moneda y ahora vamos a ver la otra cara. Es la promesa británica, hasta aquí hemos visto la promesa británica al pueblo árabe y vamos a ver la parte israelí. Y es que en paralelo y también durante la guerra, los británicos que temían la derrota hicieron la misma promesa a otro pueblo con aspiraciones nacionalistas en la zona, el pueblo judío. Bueno, antes de continuar, vamos a explicar de dónde vienen esas aspiraciones nacionalistas de los judíos. Y es que en ese tiempo y en años anteriores, décadas anteriores, a medida que los pueblos de Europa comienzan a formar estados-nación, los judíos, que algunos vivían en Francia, otros en Alemania o en cualquier país donde estuviesen, descubren que están excluidos de esas organizaciones nacionales y se plantean abandonar Europa. En realidad, el sionismo es el resultado de la decepción de los judíos, que al verse excluidos por ese nuevo nacionalismo que no resuelve el antisemitismo, pues aunque no les separasen en un grupo aparte, tampoco estaban integrados en el comercio, en las profesiones liberales o en las universidades. Y vieron, por tanto, que no tenían futuro en Europa. El movimiento sionista fue fundado por Theodor Herzl a finales del siglo XIX. Y su idea era promover el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel tras 2000 años en el exilio. Esta era la idea que él tenía, ¿no? Después de su muerte, Herzl muere en 1904. Uno de los líderes más importantes del movimiento, si no el que más, fue Chaim Weizmann, que estuvo activo más de 50 años. Bien, ya hemos visto un poco el movimiento sionista. Volvemos a la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando el Imperio Británico se estaba tambaleando en ese año 1916, vamos a ver que es crítico, pues Weizmann ve la oportunidad de cumplir su sueño sionista y consigue convencer a los británicos de que un Estado judío sería bueno también para los británicos. En el año 1917, un año después, Weizmann logra algo que será muy importante y que además los judíos van a vender muy bien, que es la Declaración Balfour, que manifiesta la intención británica de ayudar al pueblo judío para asentarse en la tierra donde estuvieron sus antepasados hace 2000 años. Pero, ¿qué es exactamente esta Declaración Balfour, no? Bueno, pues es una carta formal que se titulada así, Declaración, entregada por el ministro de Asuntos Exteriores británico, Arthur James Balfour, a Lionel Walter Rothschild, que era uno de los líderes del movimiento sionista británico, y lo hace el 2 de noviembre de 1917. En esa carta, en esa declaración, lo que se dice es que se ve con buenos ojos la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Sin embargo, en la declaración no habla de Estado, sino de hogar nacional, y no aclara a qué lugar de Palestina se refiere. Esta, como os podéis imaginar, es una ambigüedad deliberada por parte de Balfour. La siguiente pregunta que nos surge, es ¿por qué hicieron los británicos esa declaración? Si en ese momento, lo hemos mencionado al principio, solo había unos cuantos judíos en la tierra de Palestina. Bueno, la razón era que los británicos creían que los judíos, pues, que estaban repartidos por el mundo podían bien beneficiarles o perjudicarles según estuviesen o no de su lado, sobre todo banqueros y gente de negocio. Consideraban que la comunidad judía en Estados Unidos era muy extensa e influyente y les podían ayudar si los tenían de su lado. Bueno, hasta aquí hemos visto las dos caras de una misma moneda. Así que cuando acaba la Guerra Mundial, pues los británicos ven que tienen un problema. Les han prometido dos estados a dos pueblos en la misma tierra, a los árabes y a los judíos. Los británicos son conscientes del desafío y montan una cumbre. Mandan a Lawrence de Arabia como representante a coordinar la cumbre y a la que acuden Faisal por el lado árabe y Weizmann por el lado judío. Y lo que intentan es, solucionar el conflicto que había. En esa cumbre, los hachemitas se expresan con moderación, tolerancia y aceptan las aspiraciones judías. Lo único que ellos piden es que se respeten sus propias aspiraciones. De hecho, las conversaciones van bien y los judíos y árabes firman un acuerdo. Habría un estado árabe, la Gran Siria, que es lo que se estaba buscando, y dentro de ese estado
pues se incluiría una autonomía judía, como digo, pues que por encima tendría el Estado de la Gran Siria. Este acuerdo tenía el visto bueno y el aval de los británicos. Así que Faisal y Weizmann llegan a la Conferencia de Paz de París en 1919 con su acuerdo escrito bajo el brazo y donde afirman que su nacionalismo se complementa, que no hay ningún problema, y con la intención de obtener el sello internacional de esa paz judío-árabe. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, pues lo que ocurre lo cambia todo. Faisal y Weizmann se dan cuenta de que las potencias ganadoras de la guerra, básicamente británicos y franceses, tienen otro plan secreto. O sea, durante la guerra, al mismo tiempo que Gran Bretaña prometía la tierra a árabes y judíos, los franceses y británicos se repartían Oriente Próximo entre ellos para una vez que finalizase la guerra. Este acuerdo secreto que se firmó, fijaos, el mismo año, en mayo de 1916, se llamaba Sykes-Picot, que fueron los dos, los nombres del representante francés y británico que firmaron ese acuerdo secreto. ¿En qué consistía? Bueno, pues el acuerdo consistía en repartirse los territorios árabes que hasta esa Primera Guerra Mundial habían formado parte del Imperio Otomano, que comentábamos al principio. Y este reparto se hizo con regla y cartabón. No se respetaban etnias, tribus o creencias. El reparto fue totalmente artificial. Así que cuando los árabes descubren este acuerdo, pues bueno, os podéis imaginar, se producen protestas en contra del colonialismo europeo. Una de las más importantes fue la revuelta Nabi Musa en Palestina en 1920. En esa revuelta, frustrados por no conseguir el Estado de la Gran Siria, los árabes empezaron a reclamar Palestina para los palestinos. Es en ese momento cuando el acuerdo de paz firmado entre Faisal y Weizmann empieza a resquebrajarse. En 1922, la Sociedad de Naciones, 2 años después de la revuelta de Nabi Musa, la Sociedad de Naciones, como comento, le otorga a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina. Para que todos nos entendamos, un mandato era una fórmula legal para controlar de manera indirecta un territorio, con la promesa de ir guiándolo hasta su independencia completa. Pero claro, volvamos a recordar, la gran aspiración árabe era crear un solo Estado unido, la Gran Siria, con todos los territorios. Sin embargo, en la práctica, británicos y franceses se fueron repartiendo los territorios a su conveniencia. A Faisal, que le hemos mencionado antes, que había sido el interlocutor con Weizmann, lo compensaron, dándole el trono de lo que hoy es Irak, por su ayuda durante la guerra. A su hermano, el hermano de Faisal, Abdalá, le entregaron el territorio de Transjordania, lo que hoy conocemos como el Reino de Jordania. Es decir, fueron troceando la zona a su antojo y rompiendo el sueño de la unidad árabe y creando fronteras donde antes no las había. Es en ese momento, con las nuevas fronteras, cuando realmente surge el conflicto árabe-israelí en el territorio Israel-Palestina. Es ahí cuando se establecieron los límites del territorio en disputa. ¿Por qué? Porque se dijeron, vosotros sois árabes palestinos, no sois ni transjordanos, que ya tenían su territorio, ni iraquíes. Se reforzó la idea del árabe de Palestina, ¿no? Con unas fronteras ya muy claras. Y lo mismo pasó para los israelíes. Durante esas décadas, durante los años 20 y los 30, la situación de ese pequeño territorio, llamado Mandato Británico de Palestina, se convirtió en una olla a presión. Por un lado, la inmigración judía, que hemos comentado que eran pocos, aumentó exponencialmente, impulsada no solo por el ideal sionista, sino por el creciente ascenso del nazismo en Europa. Estamos en el periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la población árabe local pues iba viendo cómo su tierra y su futuro político se les iban escapando de las manos, ¿no? Así que en 1936 la tensión estalló en la Gran Revuelta Árabe. Los palestinos se levantaron contra la administración británica y contra la llegada de los colonos judíos. ¿Qué hicieron los británicos, que eran los que mandaban, tenían el mandato? Bueno, pues lo mejor que sabían hacer, enviaron una comisión, la famosa Comisión Peel de 1937,
que fue la que sugirió por primera vez la partición del territorio en 2 estados. Los judíos, aunque no estaban del todo satisfechos con el reparto de tierras, aceptaron el principio de partición. Los árabes lo rechazaron de pleno y ni se presentaron a la comisión. Se negaban a ceder soberanía sobre lo que consideraban su tierra ancestral. Al terminar ya la Segunda Guerra Mundial, hablamos de mayo de 1945, pues bueno, termina la tiranía nazi y con el horror del Holocausto revelado al mundo, la presión internacional para crear un Estado judío se volvió irresistible. Por otro lado, Gran Bretaña estaba arruinada económicamente por la guerra, estaba cansada de lidiar con los ataques de milicias de ambos bandos y decidió lavarse las manos y entregó el problema a la recién nacida ONU. Así que esta fecha la tenemos que recordar todos. Es el 29 de noviembre de 1947, cuando la ONU aprobó con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones la resolución 181, que dividía a Palestina en un Estado judío y un Estado árabe, con Jerusalén, que era un centro de disputa, bajo control internacional. ¿Qué pasó? Bueno, pues que los líderes judíos aceptaron. Los líderes árabes y los países vecinos como Egipto, Siria y Jordania dijeron que no. Unos meses más tarde, el 14 de mayo de 1948, el líder de Israel, del pueblo judío, David Ben Gurión, proclamó la independencia del Estado de Israel. Prometió igualdad social y política a todos sus habitantes y garantizaba la libertad de culto. Este punto es importante porque vais a ver cómo luego esta declaración se ha ido deteriorando. Ese mismo día, y prometiendo la destrucción del Estado judío, los ejércitos de 4 países árabes, Egipto, Jordania, Siria e Irak, pasaron a la ofensiva atacando a Israel en 3 frentes distintos. ¿Qué pasó? Bueno, pues que contra todo pronóstico, Israel no solo sobrevivió, sino que ganó la guerra y expandió su territorio mucho más allá de lo que la ONU le había asignado originalmente. Para los israelíes, aquel momento fue su guerra de independencia, pero para los palestinos fue la Nakba, que significa literalmente el desastre. Entre 700.000 y 750.000 árabes palestinos tuvieron que huir por miedo o fueron expulsados de sus hogares. Se convirtieron en refugiados y la gran mayoría terminó asentada en Gaza, que por aquel entonces estaba bajo dominio egipcio. Es realmente una herida demográfica y social que, como vemos, sigue abierta a día de hoy. Mientras esto ocurría, en la década de los 50, Israel empezó a recibir inmigrantes por decenas de miles. Llegaban de todos los rincones del mundo. Fue realmente un cambio radical. En apenas 10 años tenéis que pensar que la población israelí pasó de 870.000 habitantes a superar los 2 millones. Bueno, vamos a dar un salto hasta 1967. Este año es clave para entender el mapa que vemos hoy. Todo comenzó el 14 de mayo, con una serie de acontecimientos que terminarían convirtiendo a Israel en una potencia militar. Tras varios enfrentamientos entre Israel y Siria y en solidaridad con Damasco, el presidente egipcio Nasser decidió mover ficha y decretó el bloqueo del puerto de Eilat, en el Mar Rojo, y desplegó a su ejército en la península del Sinaí. Solo 6 días después, el rey Hussein de Jordania se unía al pacto de defensa firmado con Siria e Irak, quienes también enviaron unidades de apoyo. El mensaje de los líderes árabes era claro: prometían la destrucción de Israel. Ante esta situación, el 5 de junio, la Fuerza Aérea Israelí lanzó un ataque sorpresa contra Egipto, Jordania y Siria. En apenas 6 días, Israel capturó la Franja de Gaza, la península del Sinaí, los altos del Golán y, lo más importante de todo, Cisjordania y Jerusalén Este, que es donde se encuentra la explanada de las mezquitas. Esta explanada de las mezquitas es el tercer lugar más sagrado para el mundo musulmán. Desde el punto de vista del derecho internacional, estos lugares pasaron a ser considerados territorios ocupados. Fue a partir de este momento cuando Israel comenzó a construir asentamientos. ¿Y qué son los asentamientos? Bueno, pues son pueblos y ciudades para ciudadanos judíos dentro de Cisjordania, dentro del
territorio destinado a Palestina. De hecho, estos asentamientos se han convertido desde entonces en uno de los mayores obstáculos para la paz, ya que fragmentan el territorio donde debería establecerse el futuro Estado palestino. Vamos, lo deja como un queso de Gruyère. Durante los próximos años la calma no iba a durar mucho. Apenas 6 años después, el mapa que acabamos de dibujar, pues en el tablero volvió a saltar por los aires. El 6 de octubre de 1973, aprovechando la festividad judía del Yom Kippur, el ejército egipcio cruzó el canal de Suez y comenzó a conquistar las posiciones israelíes a lo largo de la vía fluvial. Al mismo tiempo, los blindados sirios lanzaban una ofensiva a través de los altos del Golán para recuperar su territorio. Fue realmente un ataque coordinado que pilló a Israel por sorpresa. Sin embargo, tras un empiece dubitativo, ¿no? Y tras 10 días de combate feroces, los israelíes lograron recuperar la iniciativa. 2 divisiones cruzaron el canal de Suez y atacaron la retaguardia egipcia y se situaron a las puertas del Cairo. Mientras tanto, en el norte, la artillería israelí también se recuperó y tenía Damasco ya a su alcance. Pero aunque ganaron esta guerra, el coste fue altísimo para Israel. Murieron 2.656 soldados y miles de personas resultaron heridas. El impacto social fue tan grande que el gobierno de Golda Meir, que era la líder de Israel, no pudo sostenerse y se vio obligada a dimitir. En su lugar, el Partido Laborista nombró a un hombre que os sonará mucho en este relato, Isaac Rabin. Pero bueno, este primer mandato de Isaac Rabin fue breve. ¿Por qué? Porque en 1977 Rabin perdió la mayoría en unas elecciones adelantadas y por primera vez en la historia del país la derecha nacionalista de Menachem Begin llegó al poder. Aquí, sin embargo, ocurre algo inesperado. A pesar de su perfil duro de Begin, que era de derecha, era de la derecha de Israel, de la parte más nacionalista, inicia una serie de contactos secretos con el presidente egipcio el Sadat y bueno, son unas negociaciones que contra todo pronóstico tuvieron éxito. Y es que el 26 de marzo de 1979 en Washington, ambos líderes firmaron un acuerdo de paz histórico que ponía fin a 3 décadas de guerra ininterrumpida entre Egipto e Israel. Bueno, ¿cuáles fueron los puntos claves de este tratado, de este acuerdo de paz? El primero, reconocimiento mutuo. Egipto se convirtió en el primer país árabe en reconocer oficialmente el Estado de Israel. El segundo, la devolución del Sinaí. Por parte de Israel aceptó retirar sus fuerzas militares y los asentamientos civiles de la península del Sinaí, que había ocupado en la Guerra de los 6 días en 1967 que acabamos de ver. Y el tercer punto más importante era la libre navegación. Egipto garantizó el paso libre para los barcos israelíes por el canal de Suez y reconoció los estrechos de Tirán como vías navegables internacionales. Pero bueno, como os podéis imaginar también, este acuerdo de paz también tuvo consecuencias. Debido a este pacto, Egipto fue expulsado de la Liga Árabe y la mayoría de los países árabes rompieron relaciones diplomáticas con el Cairo en ese momento, porque le acusaban a Egipto de traición al pueblo árabe. Begin y su ministro de Defensa, en ese momento, alguien que os va a sonar mucho, que es Ariel Sharon, pues bueno, ya tenían vía libre para retomar los asentamientos de Cisjordania y Gaza. Así que las excavadoras empiezan a entrar en acción en los territorios ocupados. Mientras tanto, en paralelo, se firmaba ese acuerdo de paz, en las calles de los territorios ocupados el sentimiento de injusticia estaba a punto de desbordarse. Entramos en la etapa de las revueltas populares. Avanzamos hasta 1987 y es justo en ese momento cuando estalla la primera intifada. ¿Qué es una intifada? Pues es una rebelión popular espontánea de los palestinos, tanto en Gaza como en Cisjordania, contra la ocupación israelí. En aquel entonces, la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, estaba exiliada en Túnez, bajo el mando de otra persona que os sonará, Yasser Arafat. A ver lo que estaban ocurriendo en las calles, Arafat comprendió algo fundamental.
el centro de gravedad de la lucha ya no estaba en el exilio, sino dentro del territorio. Así que necesitaban dar una respuesta política urgente a ese levantamiento social de la primera intifada. Por eso, el 15 de noviembre de 1988, Arafat hizo algo que fue calificado como revolucionario para la época. Leyó una declaración donde la OLP aceptaba las resoluciones 242 y 338 de la ONU, las que se habían rechazado antes. ¿Y qué significaba esto en la práctica? Bueno, pues significaba que por primera vez aceptaban la existencia de Israel. Eso sí, dentro de las fronteras previas a 1967, antes de que las extendiera Israel con la guerra. Y abandonaban la idea de recuperar toda la Palestina histórica mediante las armas y adicionalmente abrazaban la solución de los dos estados. Esto fue un giro histórico, pero esto no le salió gratis a Arafat. A partir de ese momento, Arafat tuvo que enfrentarse a fortísimas resistencias internas, especialmente por parte de una organización que en aquel momento empezaba a ganar mucho peso, y es Hamás. Un poquito más adelante, en los años 90, surgió por fin un rayo de esperanza. En las elecciones de julio de 1992, la izquierda vuelve al poder en Israel, de la mano de Isaac Rabin, que por un periodo corto ya había sido primer ministro. Y Rabin tiene una intención clara. Quiere llegar a un acuerdo con Palestina. Y esto no se quedó solo en palabras. Nada más llegar, liberó a presos de Fatah y ordenó paralizar varios asentamientos en Cisjordania. Mientras tanto, en secreto, cerca de Oslo, negociadores de ambos bandos trabajaban a contrarreloj en los términos de la autonomía palestina. Los que seguís este tema, este conflicto desde hace tiempo, pues seguro que tenéis en la cabeza esa imagen histórica de Isaac Rabin y Yasser Arafat dándose la mano en el jardín de la Casa Blanca con Bill Clinton como testigo. Eso fue el 13 de septiembre de 1993 y se firmaban los importantes acuerdos de Oslo. Para que entendamos la magnitud de lo que pasó allí y por qué fueron tan importantes, bueno, pues los puntos claves de estos acuerdos fueron: el primero, el reconocimiento mutuo. Esto es vital. Antes de Oslo, Israel consideraba a la OLP una organización terrorista y la OLP no reconocía el derecho de Israel a existir. Con este acuerdo, Israel reconoció a la OLP como el representante legítimo de los palestinos y la OLP aceptó formalmente el derecho de Israel a vivir en paz y renunciaba al terrorismo. Fue un giro de 180 grados. El segundo punto importante, la creación de la Autoridad Nacional Palestina. Se acordó que los palestinos tendrían por primera vez un gobierno autónomo que asumiría el control civil en partes de Gaza y Cisjordania. Gracias a esto, Yasser Arafat, que estaba exiliado, pudo regresar para liderar este nuevo gobierno en su propia tierra. Sin embargo, este optimismo no era unánime. Los acuerdos dividieron a la opinión pública, tanto en Israel como en Palestina. Empezaron los atentados y los asesinatos perpetrados por extremistas de ambos bandos, y de ese caos se fueron alimentando quienes estaban en contra de la paz. Hamás por el lado palestino y el partido de Likud por el israelí. De hecho, el jefe de Likud en ese momento era ya un joven Benjamín Netanyahu que lideraba una oposición feroz contra Isaac Rabin. Mientras esto todo sucedía, en paralelo, el 26 de octubre de 1994 se firma otro tratado de paz histórico, esta vez entre Israel y Jordania, de nuevo con Bill Clinton como testigo. Si recordáis, Israel ya había firmado la paz con Egipto en el 79, así que este era un paso de gigante. Tras 46 años de guerra, Israel y Jordania por fin intercambiarían embajadores. Pero mientras la diplomacia avanzaba con este acuerdo de paz, pues los acuerdos de Oslo se iban debilitando. La violencia no cesaba. Los atentados y asesinatos se repetían en ambos bandos. Por una parte, jamás consideraba que la solución de los dos estados pues era una auténtica herejía. Y por la otra, por la parte israelí, Netanyahu endurecía cada vez más su posición política contra Isaac Rabin.
La tensión llegó a su punto de ruptura el 4 de noviembre de 1995. Aquella noche se celebraba en Tel Aviv una manifestación masiva de la izquierda israelí para respaldar al gobierno y su apuesta por la paz. Al terminar el acto, mientras Rabin se dirigía a su coche, un extremista de derecha israelí le disparó 2 veces a quemarropa. Isaac Rabin fue asesinado por uno de los suyos. El impacto fue brutal, tanto en Israel como en la comunidad internacional. Simón Peres, el número 2 del Partido Laborista, tuvo que asumir el cargo de primer ministro en un clima muy complicado de duelo y de caos. Pero la tregua duró poco. Hamás reanudó los atentados e Israel se asumió en el miedo. Gran parte del pueblo israelí empezó a culpar a Simón Peres de la inseguridad, precisamente por intentar continuar el proceso de paz de Isaac Rabin, de su predecesor. Así que llegamos a las elecciones de 1996. Fue un duelo muy ajustado entre Simón Peres, del Partido Laborista, y Benjamín Netanyahu, del Likud. El Likud, recordar que es el partido más de derechas en Israel. Por apenas un 1% de diferencia, Netanyahu venció esas elecciones, venció en las urnas. A partir de ahí, las negociaciones se encallaron por completo, especialmente por el estatus de Jerusalén. Ese, con diferencia, es el punto crítico. Era la ciudad vieja y, concretamente, lo hemos mencionado antes, la mezquita Al-Aqsa. La mezquita Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. A pesar de todo esto, Bill Clinton seguía presionando para salvar el acuerdo, pero las distancias entre las partes realmente eran ya un abismo. Salimos de 1996 y entramos en el nuevo milenio, y lo que parecía un estancamiento diplomático se convirtió de la noche a la mañana en un incendio incontrolable. En septiembre del año 2000, Ariel Sharon, líder del Likud, realiza una visita a la explanada de las mezquitas, recordad, lugar sagrado. El pueblo palestino lo entiende como una provocación intolerable y estalla una revuelta masiva, tanto en Gaza como en Cisjordania. Es el comienzo de la segunda intifada, y con ella la evaporación definitiva de cualquier esperanza en el proceso de paz. 4 años después, el 11 de noviembre de 2004, muere Yasser Arafat. Con él desaparece el líder carismático, que más que ningún otro ha forjado la identidad de los palestinos como un pueblo resiliente. Le sucede en el puesto como líder Mahmoud Abbas, cuya relación inicial con Ariel Sharon no era tan tensa como la de Arafat. De hecho, podríamos decir que llegó hasta ser cordial al principio. En este clima es cuando el 15 de agosto del 2005 ocurre algo inesperado. Israel comienza a evacuar sus asentamientos de Gaza, pero lo hace a iniciativa propia, de forma unilateral, sin consultar ni coordinarse con Abbas. Aunque la mayoría de los israelíes apoyaba la retirada, esta falta de coordinación tuvo un efecto secundario fatal. Hamás lo vendió internamente como una victoria militar suya y debilitó muchísimo la figura de Abbas, que no había intervenido en el proceso. Poco después, en enero de 2006, Ariel Sharon cae en un coma del que ya no saldría, y le sucede en el puesto Ehud Olmert, quien gobierna durante 3 años, pasando de crisis en crisis, hasta que en 2009 Benjamín Netanyahu vuelve al poder. Netanyahu hereda y profundiza una estrategia clara. Quiere dejar la franja de Gaza en manos de un Hamás que ya había ganado las elecciones y debilitar por todos los medios a la autoridad palestina de Abbas. De hecho, un año después, en 2007 ya, se produce un auténtico golpe de Estado en el que Hamás toma las instituciones de Gaza. Fatah, que es, digamos, la policía de la autoridad palestina, recibe la orden de no enfrentarse a ellos para evitar un derramamiento de sangre. Es un enfrentamiento fratricida entre palestinos. Y aquí hay que tener claro un dato clave. El auge de Hamás se produjo en gran parte por el apoyo de Israel, que permitió la entrada de maletas con dinero en efectivo desde Qatar para
que la organización se financiase. Y bueno, ¿y cuál era el objetivo de Netanyahu de dejar que Hamás creciera? Era claro, era dividir a los palestinos para convencer al mundo de que no tenían un interlocutor válido con quien negociar y así evitar para siempre la solución más importante para él, que era la de los dos estados. Bueno, pues el escenario internacional también cambia, ¿no? En Washington, Barack Obama deja paso al primer mandato de Donald Trump. Es el momento que la derecha israelí, pues bueno, tanto esperaba. El nuevo presidente Donald Trump no tarda en mover ficha. Ordenó trasladar la embajada de Estados Unidos, que estaba en Tel Aviv, a Jerusalén. Y lo que hacía era reconocer de facto la soberanía israelí sobre la ciudad. Esto rompía con la declaración de la ONU de 1947 que pedía un control internacional y chocaba frontalmente contra las reclamaciones palestinas, sobre todo de Jerusalén Este. En 2018, Netanyahu y la Knesset dan un paso más. Declaran a Israel como el Estado-nación del pueblo judío. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que el principio de igualdad desaparece legalmente. Se sitúa a los judíos por encima de los que no lo son. Es un choque directo a lo que mencionábamos al principio, a la proclama de Ben Gurión de 1948 que garantizaba la igualdad social y política para todos. Pero mientras esto ocurría, los problemas de Netanyahu crecían hasta convertirse en una crisis de Estado. Tras una larga investigación policial, el primer ministro fue acusado formalmente de corrupción, fraude y abuso de confianza. Y esta investigación no solo se quedó en los juzgados, provocó una verdadera fractura social sin precedentes, con manifestaciones masivas en las calles de Israel, las más grandes de su historia, por lo menos hasta ese momento, donde centenares de miles de ciudadanos exigían la dimisión de Netanyahu y defendían la independencia judicial. Años más tarde, de hecho hace meses, ya con el segundo mandato de Donald Trump, este intervino públicamente sugiriendo que la Knesset debería actuar para indultar a Netanyahu y frenar lo que él llamaba una caza de brujas, porque el caso sigue abierto. Y por si esto fuera poco, la tensión ha vuelto a dispararse hace apenas unos días, desde que estamos grabando este podcast, en enero de 2026, porque ha habido una noticia que es impactante, ¿no? La muerte del juez que estaba investigando el caso, que ha fallecido en un accidente de moto en circunstancias extrañas que han llenado las portadas de todo el mundo. Pero bueno, volviendo al presente, o casi llegando al presente, el 1 de noviembre de 2022, la coalición de Netanyahu gana las elecciones y forma el gobierno más nacionalista, más extremista, más anexionista de la historia de Israel. Y para eso solo hay que mirar quién compone ese gobierno, ¿no? Pues está Itamar Ben-Gavir, que es ministro de Seguridad Nacional. Este es un hombre que la propia policía a la que ahora manda consideraba antes un extremista peligroso y alguien a vigilar, y es ahora el que toma las decisiones. Está Bezalel Smotrich, que vive en uno de los asentamientos y actualmente ocupa la cartera de finanzas, desde donde lidera la expansión de esas colonias. Es decir, si Netanyahu nos parecía extremista, ahora hay unos cuantos más en el gobierno más extremistas que él. En este clima de tensión interna, a principios del verano de 2023, la inteligencia israelí recibió alertas de que Hamás preparaba una gran ofensiva. De hecho, el 25 de agosto, el número 2 de Hamás, el número 2 político de Hamás, avisó en una entrevista, que todavía se puede ver, está por ahí grabada, que estaban listos para una batalla total. Pero todas estas advertencias se ignoraron. El sábado, 7 de octubre de 2023, al amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, Hamás lanzó su ataque. Casi 4.000 milicianos cruzaron la barrera de seguridad en pocos minutos. Fue realmente una matanza. Unas 1.200 personas, la mayoría civiles, fueron asesinadas en un solo día y se llevaron a Gaza 251 rehenes, entre ellos niños y ancianos. La respuesta de Israel fue inmediata y devastadora. Declaró el estado de guerra y aplicó un asedio total a Gaza, cortando agua, comida y electricidad. La invasión terrestre comenzó unos días más tarde, el 27 de octubre,
Desde entonces las cifras son insoportables. Más de 71.000 muertos, 171.000 heridos y miles de desaparecidos bajo los escombros. Si buscamos en nuestro diccionario, en nuestra querida RAE, vemos que define genocidio como el exterminio sistemático de un grupo por su etnia o religión. Personalmente, yo no tengo ninguna duda de que lo que ha ocurrido en Gaza a partir del 7 de octubre ha sido un exterminio, ha sido un genocidio. No voy a entrar en los detalles del horror diario en Gaza porque hay un podcast que lo cuenta mucho mejor que yo, lo cuenta con una humanidad desgarradora. Se llama Vivir y morir en Gaza, de Almudena Ariza. Lo podéis buscar en Google y está en diferentes plataformas. Ahí relatan la experiencia del médico español Raúl Incertis. Es un médico anestesista y de urgencias y realmente os lo recomiendo de todo corazón que lo escuchéis. Esta situación, la situación que hay en Gaza después de la invasión de Israel, pues bueno, llevó a la Corte Internacional de Justicia a ordenar a Israel que evitara actos de genocidio, mientras la Corte Penal Internacional solicitaba órdenes de arresto contra líderes de ambos bandos. Pero bueno, no fue solo una reacción de la Corte Penal y de la Corte Internacional, también hubo una reacción política mundial. El 22 de mayo de 2024, España, Irlanda y Noruega reconocieron oficialmente al Estado de Palestina. Y bueno, fue el inicio de una reacción en cadena, porque unos meses más tarde, casi un año y pico más tarde, en septiembre de 2025, durante la Asamblea de la ONU, países como Francia, Reino Unido, Canadá o Australia y otros muchos se sumaron a este reconocimiento. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues primero porque permite abrir embajadas, se pasa de delegaciones a embajadas, se pueden firmar acuerdos reales y sobre todo deslegitima la idea de que Palestina no existe y se refuerza el poner una solución con los dos estados. Finalmente, en octubre de 2025 se alcanzó un alto al fuego significativo bajo la mediación de Estados Unidos, de Qatar y Egipto. Es un acuerdo frágil que ha permitido el regreso de algunos desplazados al norte y una retirada gradual de las tropas israelíes de las ciudades. La pregunta es, bueno, ¿en qué punto nos encontramos hoy mismo, no? Mientras grabo este episodio, el calendario marca enero de 2026 y la sensación es que el silencio es casi tan peligroso como las bombas. Hoy parece que Gaza ya no abre los informativos. Otros temas como la crisis de Venezuela o los cambios en Groenlandia han desplazado el foco mediático. Pero que no estén las noticias no significa que el horror haya terminado. Al contrario, la situación sigue siendo devastadora. Hablemos primero de la destrucción física. Gaza está literalmente en ruinas. Más del 80% de los edificios están dañados o totalmente destruidos. La ONU ya estima que reconstruir lo que se ha perdido costará más de 70.000 millones de dólares. Una cifra que marea, pero que no alcanza a describir la pérdida de un hogar. Segundo, pues la crisis humanitaria. Aunque existe ese alto al fuego frágil que mencionábamos, la población sigue muriendo por hambre y enfermedades. En este invierno de 2026, de 2025-2026, la combinación de hipotermia y desnutrición agudo está provocando muertes infantiles todos los días. Es un goteo incesante. Por otro lado, en Cisjordania la situación no es mejor. La violencia ha escalado con incursiones militares constantes y un aumento agresivo de los asentamientos israelíes. Cada ladrillo nuevo en esas colonias es un clavo más en el ataúd de la solución de los dos estados. Y por último, el cerco a la ayuda. Actualmente vivimos una tensión diplomática extrema porque Israel ha restringido la operación de varias ONGs internacionales. Sin ellas, lo poco que queda del sistema de distribución de ayuda corre el riesgo de colapsar definitivamente. Como habéis visto a lo largo de este capítulo, el conflicto palestino-israelí no es un suceso del presente, sino una herida centenaria que se ha ido infectando con cada decisión tomada desde aquel 1916. Hoy, en 2026, la historia nos sigue mirando a la cara, recordándonos que los mapas se dibujan en despachos, pero se sufren en la tierra. Mi intención hoy era daros las herramientas para entender por qué estamos donde estamos. No es un tema fácil, es un tema cómodo, podríamos decir que es un charco, pero es un tema que no podemos permitirnos ignorar. Gracias por acompañarme.
Y si os ha gustado el episodio o creéis que a alguien le puede servir para entender mejor este laberinto, por favor, compartirlo. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Economía desde mi sofá. Cuidaos mucho. Un abrazo.